Bienvenidos a un curso introductorio de circuitos neumáticos. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos una vez más y vamos a tratar juntos de entender lo que es la neumática en sus conceptos básicos. Para ello, arrancamos con un PowerPoint que nos empieza a explicar aquí el ingeniero Landín. Sí, como pueden observar, la herramienta matemática que generalmente se utiliza es la ecuación de energía, que también se le conoce como ecuación de Bernoulli, aunque la ecuación de Bernoulli no toma en cuenta el cambio de energía interna debido a los cambios de temperatura que sufre el fluido, en este caso el aire. También tenemos la ecuación de Pascal, que nos sirve para calcular la fuerza de avance o la fuerza de retroceso de un actuador neumático, y tenemos la ecuación de gasto para determinar la cantidad de fluido que necesitamos para sacar la potencia del compresor. El esquema de abajo también podemos observar las transformaciones de energía. Todos los circuitos neumáticos realmente es una transformación de energía, desde la energía eléctrica que recibe el sistema hasta la energía mecánica que es lo que entrega el sistema, ¿verdad? Pasando por transformaciones de eléctrica a mecánica, de mecánica a potencia fluida y por último de potencia fluida a potencia mecánica. Okay. Podemos observar en esa diapositiva todos los elementos que van a formar el circuito neumático. Ahí tenemos la unidad de mantenimiento, tenemos las válvulas distribuidoras, tenemos los actuadores, tenemos los elementos de señal, la palanca, etcétera, etcétera. Todo eso que se mira así desordenado, vamos a nosotros a tratar de alinearlo para que sea una secuencia lógica y fácilmente entendible. Aquí tenemos algunas fotos de aplicaciones de la neumática. Posteriormente vamos a ver un video en donde nos enfoquemos un poquito más de cerca a lo que representa cada una de esas figuras que estamos viendo. Vamos a ver un video. Vamos a empezar con la robótica. Podemos observar un brazo robótico que mantiene unas tenazas o un grip para hacer movimientos lineales o movimientos de giro. Ahí observamos que el brazo robótico agarra una tarima y la va a poner en una posición diferente. Observen los movimientos, rotación y traslación. Elementos del grip. El envasado, podemos ver una etiquetadora, los pistones, cómo se mueven en una banda transportadora. Un pistón etiqueta, la banda lo mueve y otro actuador o pistón le cambia la dirección a las cajitas que estamos viendo. Es una aplicación sencilla, el etiquetado, pero a su vez es compleja en cuanto a que se deben de tener principios básicos. En la industria alimenticia volvemos a ver los actuadores, el llenado de recipientes, el transporte, movimiento de los actuadores, se transportan, se hacen paquetitos. Seguimos con la neumática, sus aplicaciones.
Existen muchas aplicaciones como lo que estamos viendo en la industria. Y generalmente lo que vemos es lo último, son los actuadores. Generalmente todas las demás piezas que intervienen para proporcionar esos movimientos no se ven. Ahí termina el video. Ok, continuando con la presentación, tenemos los componentes de un circuito neumático y ahí podemos encontrar primeramente los elementos de trabajo, que pueden ser como los pistones, los motores, los elementos de mando, que son las válvulas distribuidoras, los elementos de señal, como son los accionamientos, y las válvulas de bloqueo de flujo de presión, como las famosas válvulas check, entre otras. En la figura podemos ver precisamente del lado derecho lo que son los elementos de trabajo, y ahí podemos ver que hay pistones de simple efecto, pistones de doble efecto en un dibujo, y en la parte de abajo como realmente se ven ya físicamente, ¿verdad? Y del lado derecho tenemos los elementos de trabajo actuadores, pero de giro. Podemos tener actuadores de giro completo, 360 grados, como serían las pistolas que usan las vulcanizadoras. O podemos tener actuadores que giran a cierto número de grados, 120, 180 para un lado y para el otro lado. ¿Okay? Son estos los que vemos ahí. Y alcanzamos a ver por abajo su simbología de esos actuadores, ¿sí? Ahí, aunque después los vamos a ver más a detalle. Justamente aquí en esta lámina podemos ver primeramente en la parte de arriba lo que es un cilindro o pistón o actuador de simple efecto. Nada más tiene una entrada de aire y el regreso es manualmente. Yo lo empujo el vástago para que regrese a su posición inicial. En cambio, en la parte de abajo podemos ver también un actuador de simple efecto, pero regreso por resorte. ¿Ok? En ese caso, pues el resorte es el que va a regresar el vástago una vez que ha salido, cuando hemos quitado el aire de la cámara principal, ¿sí? Y del lado derecho también podemos ver otros tipos de cilindros de simple efecto, pero por ejemplo este que vemos acá tiene un seguro para que el vástago no gire al ir saliendo, sino que siempre se mantiene en una sola posición para determinados tipos de aplicaciones. Vemos también en esta lámina lo que serían los actuadores de doble efecto. Estos necesitamos aire para que entre el pistón y aire para que salga, perdón, el vástago, ¿sí? De las dos veces tenemos que meter aire para que salga el vástago o para que regrese el vástago. Y también tenemos diferentes aplicaciones. Aquí podemos ver que existe que está aquí, justamente tiene un seguro para que el vástago no gire al ir saliendo y siempre salga en una posición. Podemos tener una aplicación especial que cuando de un lado sale el vástago, del otro lado se contrae. Entonces son cilindros de doble efecto. Aquí al final tenemos una simbología de un cilindro de doble efecto, pero con regulación de amortiguación tanto en la salida como en el regreso, para que no se oiga el golpe mecánico cuando regresa el pistón o cuando sale. Esa es de las características. Siguiendo con ello, de este lado derecho podemos ver motores. Estos, los de arriba, son motores neumáticos. Su característica es porque el triángulo que se ve allí no está relleno, no está en color negro, ¿sí? Y en la parte de abajo podemos ver motores hidráulicos. Justamente vemos cómo el triángulo sí está en color negro, lo cual me indica que es para área hidráulica, ¿ok? Entonces esa es simbología de motores. Y aquí en esta fotografía podemos ya ver físicamente cómo son los actuadores o cilindros o pistones, que también le dice la raza. Y podemos ver que es de doble vástago, ¿sí? Estos son de simple vástago, aunque este es para mayor potencia que que vemos en esta parte, ¿sí? Y abajo también podemos ver otros ejemplos de cilindros. Incluso aquí podemos ver un corte para ver cómo está por dentro el vástago y el émbolo, que es el que finalmente empuja el aire para que entre o para que salga el vástago. Aquí podemos ver motores neumáticos, cualquiera de los que vemos aquí en diferentes presentaciones. Son motores neumáticos para diferentes potencias y aplicaciones. Entra el aire por un lado y gira, vamos a decir, en sentido de la manecilla de reloj.
y en el lado contrario gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y podemos ver su simbología aquí en la parte izquierda. Los siguientes elementos, después de haber visto los elementos actuadores finales o elementos de trabajo, ahora los que siguen son los elementos de mando. ¿Cuál es el objetivo de los elementos de mando? Mandar el fluido hacia el elemento de trabajo para que avance o para que retroceda. Los elementos de mando, los orificios se llaman, los cuadritos se llaman posiciones y los orificios se llaman vías. Las vías tienen nombre, pero tienen un número o tienen una letra. ¿Sí? Generalmente es más frecuente encontrar letras que números, pero pues depende del fabricante. Cuando se trata de números pares, estamos hablando que son las líneas de trabajo, es decir, esos orificios, las mangueritas las vamos a conectar hacia el elemento de trabajo. Y cuando se trata de número impar, por ejemplo el 1 es por donde va a llegar la presión a la vía. Entonces tenemos la llegada de presión y la salida de presión hacia los actuadores. Dijimos que hacia los actuadores son números pares, hacia la llegada de presión hacia el elemento de mando es impar, pero también tenemos números de pilotajes. Cuando las válvulas, el accionamiento de la válvula la movemos con presión, presión de pilotaje, y ahí serían números 3, 5, 7. 3, 5 y 7 es para retorno, y de conexiones de pilotaje serían 10, 12 y 14. ¿Sí? Entonces siempre que estemos haciendo una válvula y las queremos conectar, sobre todo ya haciendo prácticas, debemos de checar esa numeración porque podemos confundirnos. Ahora, los nombres de las válvulas, dijimos que tenían posiciones. Las posiciones son los cuadritos y las vías son los orificios que va a tener la válvula. Por ejemplo, la primer válvula agarramos una posición, un cuadrito, y vemos la entrada y la salida. Tiene una entrada y una salida, entonces serían dos vías. Esas dos vías también deben estar en la otra posición, ¿sí? Igualito exactamente. Y los cuadritos son las posiciones, ¿sí? Entonces esa válvula, su nombre sería dos vías por los orificios, y las posiciones serían por los cuadritos. También tenemos una vista de cómo sería internamente. Por ejemplo, esa válvula que estamos viendo tiene 3 orificios. Entonces es una válvula esa es una válvula de 3 vías, ¿sí? Sí, 3 vías, 2 posiciones. 2 posiciones, que es la figura que está en la parte superior. Y sus accionamientos, las flechitas que están lateralmente en la cara izquierda, en la cara derecha, serían sus accionamientos, y ahí podría ser, como dijimos anteriormente, 10 o 12 para sus conexiones. En la parte de la derecha está otra válvula. Esa válvula, en su dibujito vemos que es una válvula de 5 vías, 2 posiciones, ¿verdad? Y ahí podemos ver los números de las 5 vías, y las posiciones pues son los cuadritos. También tenemos más válvulas, todas cumplen lo que dijimos, aunque cuando tenemos válvulas de 2 posiciones, el mando está a la derecha, es decir, el cuadrito que entra a funcionar es a la derecha. Por eso, si observan ustedes en las válvulas que tienen 2 posiciones, siempre el cuadrito que tiene la numeración es el de la derecha. Ese es el que va a entrar en automático, ¿sí? Independientemente del accionamiento de la válvula. Por ejemplo, esa que está en la parte superior son 3 vías y 2 posiciones, y el cuadrito de mando es el de la derecha. Esto no ocurre así cuando tenemos válvulas que tengan 3 posiciones. Por ejemplo, la parte superior derecha, ahí tenemos 3 posiciones, hay 3 cuadritos. El mando está en la posición central, siempre. Entonces, el nombre de la válvula sería válvula de 4 vías, que son los orificios, 3 posiciones, y después se le pone una especie de apellido al final por si el 1 está bloqueado. Por ejemplo, esa que estamos viendo, el 1 está bloqueado.
Entonces ahí sería por centro cerrado, ¿verdad? Y así las demás. Ahí podemos ver las demás que seguirían la misma mecánica de la numeración, ¿verdad? Siempre que sean 3 posiciones, el mando está en el centro. Y para cambiar la posición, dependiendo del accionamiento que tengamos, que vamos a verlo después, puede ser por palanca o puede ser por presión, y lo que va a hacer la válvula va a estar moviéndose a la derecha o a la izquierda. Cuando deje de moverse, el mando va a quedar en el centro. Y ahí tenemos una vista de cómo son exactamente ya físicamente las válvulas. Ahí podemos ver los orificios y podemos ver que también el accionamiento, que es el subtema que sigue, el tipo de accionamiento que es, pero no me quiero adelantar. Okay. Ahí tenemos otro esquema. Aquí se mira la dualidad elemento de mando y válvula distribuidora. Eso siempre van juntos, ¿verdad? La válvula distribuidora es la que va a dirigir para que salga o retroceda el pistón. Y en el esquema de abajo observamos las vías, los orificios que tiene la válvula. Bien, pues continuando con la simbología de los sistemas o de los elementos neumáticos, tenemos lo que son los elementos de señal, y en lo que son los elementos de señal empezamos con lo que es el mando manual, que es el que está mero arriba, que yo con la mano prácticamente voy a hacer el accionamiento de esa válvula. Sigue lo que es el accionamiento neumático, que ya normalmente esto le llamamos válvula neumática, ¿no? Cuando tenemos este accionamiento aquí, pueden ver el triangulito sin rellenar, eso me indica que es aire lo que necesito para que esa válvula actúe. Cambia la posición. Y que cambie de posición, exacto. Y en la que sigue la tercera, el accionamiento es eléctrico. Este simbolito que vemos aquí con un rectángulo con una línea inclinada, es justamente, me está indicando que ahí hay un solenoide o una bobina, y que necesito energizarla para que entonces cambie de posición la válvula en el momento que la bobina se energice. En la parte, en el cuarto símbolo, lo que nos está indicando es que el regreso es por resorte. Una vez que la accioné y quito mi mano, el resorte hace su acción y me regresa la válvula a su posición inicial, en donde están los números, como decía el ingeniero hace rato. ¿Okay? Y de este lado tenemos también accionamiento por rodillo, ¿sí? O palpador también se le llama, que prácticamente es que un vástago de un pistón sale y actúa a estos rodillos y por lo tanto hace cambio de la válvula de posición. Tenemos accionamiento por palanca y accionamiento por aire también. De hecho acá podemos ver si los accionamientos. Sí, podemos ver los accionamientos. Ajá, exactamente. Este es por palanca. Físicamente aquí vemos la palanca. Que correspondería al símbolo. Que corresponde a este símbolo que estamos viendo acá. Y este es accionamiento eléctrico, que corresponde a este símbolo que estamos viendo acá. Lo que vemos aquí es el solenoide o la bobina, está en la parte de adentro, y por acá nosotros metemos los cables para energizar esa bobina y que esta válvula se mueva. Su posición. Ahora, en este caso, esta que estamos viendo aquí, también se le conoce como válvula monoestable, porque nada más tiene accionamiento eléctrico por un lado y el regreso es por resorte. O sea, aquí hay un resorte interno que lo hace regresar, como se muestra exactamente aquí. Hagan de cuenta que el símbolo de solenoide y el símbolo de resorte están en esta válvula que vemos aquí. Aquí está el solenoide y el resorte está interno aquí en esta parte. Y esta es la de palanca, simplemente como está aquí en el dibujo. ¿Okay? Siguiendo con los accionamientos, decíamos que este es manual, primero, este es por también botón pulsador, como los botones de pánico, de paro, es ¿sí? Este es por palanca, por pedal, por llave, o sea que tengo que meter una llave para accionar, y el que esté dentado y con una rayita en la parte vertical, me dice que se queda enclavado. Cuando yo lo presiono, allí se queda, puedo quitar mi dedo, puedo quitar mi mano y sigue la válvula en esa posición. Necesito volver a presionar para que entonces se desenclave y vuelva a su posición original la válvula, ¿sí? Tenemos otra vez el accionamiento por muelle o resorte, los palpadores para que llegue el vástago y los presione, cualquiera de ellos, y solenoides también. ¿Cuáles son los más frecuentes que podemos encontrar? Pues en la industria los más frecuentes son los de solenoide, son los que más trabajamos porque van en conjunto con los PLCs. Entonces los PLCs son los que le mandan la señal eléctrica a los bobinos para que estos actúen, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí podemos ver precisamente una combinación de electroválvula y pilotaje neumático, esta que ven aquí en esta parte.
Esta es solamente una válvula neumática porque solo aire la mueve. Y estas que ven aquí abajo son pilotajes pero hidráulicos. Recordemos que cuando el triángulo está en color negro es hidráulica lo que estamos moviendo, no es neumática. Y bien, aquí, bueno, adelante. ¿Qué? Bueno, aquí tenemos ahora la cuarta clasificación para la estructura de un circuito. Son las válvulas de bloqueo. ¿Cuál es el objetivo de las válvulas de bloqueo? Bloquear el fluido o desviarlo. En este caso, las válvulas de bloqueo son restrictoras. Realmente lo que estamos haciendo es haciendo que pase menos fluido, ¿sí? Ponemos una barrera. Y hay dos tipos de válvulas que se utilizan. Bueno, hay más, pero generalmente las que más utilizamos, que se hacen analogías también con los circuitos lógicos, son, por ejemplo, esta que está aquí abajo, que es una válvula selectora de circuito. Ahorita vamos a hacer una relación con los circuitos lógicos. La siguiente es una estranguladora. Como ven ustedes aquí, hay un tornillito que va a impedir que entre el fluido y se dirija hacia la derecha. Y aquí tenemos una reguladora. Es una reguladora de presión, ¿sí? La siguiente, sí. Okay. Aquí tenemos una válvula check. Como pueden ver ustedes, tenemos un pasadizo, tenemos una esfera tapando ese pasadizo y tenemos un resorte. Aquí la dirección del aire, en este caso sería de izquierda a derecha. Para que el aire pase de izquierda a derecha, el aire debe venir con una cierta presión, más el área que está aquí frente de la superficie esta, multiplico la presión por el área y me da una fuerza. Esa fuerza debe ser mayor a la fuerza que está haciendo el resorte en la parte de la derecha para que el aire pueda pasar. Acá vemos otro esquema exactamente como el anterior, ¿sí? Es una check, pero tiene una construcción un poquito diferente. Entonces ya vimos que en el esquema de la izquierda el fluido únicamente puede pasar de izquierda a derecha. De derecha a izquierda el mismo fluido hace que la bolita tape el orificio y no pasa. Oye, pero siempre en las válvulas check va a suceder eso. No, tenemos válvulas check piloteadas. Las válvulas check piloteadas es como el esquema que podemos ver aquí a la derecha en la parte superior. Aquí se ven unas rayitas, ¿verdad? Esas rayitas sirven para que en el momento en que la esfera está bloqueando el pase del aire, podemos nosotros mandar una señal de presión por ahí, de tal manera que el fluido pueda ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero esos son válvulas un poquito diferentes a las válvulas normales check. Se llama válvula check con pilotaje. La siguiente. Aquí vemos más esquemas. Y como les decía anteriormente, le conocemos como una check doble, o también válvula selectora de circuito, y esta se podría hacer una analogía con los circuitos lógicos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene la señal por aquí, y entonces avienta la pelotita a la derecha y el fluido pasa de 1 a 2. Esto quiere decir que con que reciba la señal que va por la izquierda, no necesitamos la señal de la derecha para que el fluido pase. Y aquí podemos ver una tabla de la verdad, ¿verdad? Y se pueden hacer analogías con las tablas de la verdad. Okay. Aquí tenemos otra analogía. Esta válvula se llama una válvula de simultaneidad. Esta válvula necesita recibir las dos señales, ¿sí?, para que pueda pasar. Porque si recibe nada más la señal por la izquierda, este carretito va a cerrar aquí y no va a salir el aire. Y el que va a entrar es el que va a entrar el de la derecha. Entonces el primero que llega no entra, ¿sí? O de otra palabra, necesita las dos señales para que entre una, ¿sí? Si nomás llega una señal, no va a pasar. Como vemos aquí en la tabla de la verdad, si nomás llega una señal, no va a salir por acá. Entonces esas son las analogías con las que jugamos en un momento determinado para que sea más entendible el comportamiento de la válvula. Aquí tenemos cómo se ve la válvula selectora de circuito, como ya le explicamos anteriormente, y cómo se ve la válvula de simultaneidad. Entra aquí la primer señal, ¿sí?, y no pasa. Necesitamos la otra señal. Es decir, siempre necesitamos las dos señales para que pueda pasar.
Aquí tenemos otra válvula, esta se llama válvula estranguladora con antirretorno o una estranguladora con válvula check. Aquí el fluido, cuando va de 1 a 2, hay dos caminos que puede seguir el fluido. Generalmente uno de los dos caminos se va a bloquear. Cuando va de 1 a 2, la trayectoria a través de la válvula check se ve obstruida, no pasa. Entonces el fluido va de 1 a 2 por la parte superior y nosotros, si está pasando mucho fluido, nosotros podemos regularlo. Cuando el fluido va de 2 a 1, de izquierda a derecha, ahí el fluido va a pasar por la check. Acuérdense que el fluido siempre pasa por donde hay menos restricciones. Esta sería una configuración semejante a la que está aquí de este lado. Tenemos la misma configuración, pero con dos construcciones diferentes, pero al final hacen lo mismo. Ok, y bueno, redondeando lo que hemos estado viendo ahorita, podemos ver estos circuitos. Ya tenemos la integración. Exactamente, donde ya podemos ver la integración de diferentes elementos. Podemos ver en la parte de abajo una válvula 4 vías, 2 posiciones, accionamiento por palanca y regreso por resorte, pero está candadeado. O sea que muevo la palanca, se activa. Y para que se desactive tengo que volver a mover la palanca y ya suelta el candadito que tiene por ahí. Algunas veces le llamamos el enclavamiento. Enclavamiento, exactamente. Y arriba podemos ver justo lo que acaba de platicar el ingeniero, que es la válvula check en combinación con una estranguladora. Y al colocarlo tanto en una entrada del cilindro como en la otra, podemos regular tanto la salida del cilindro como el regreso del cilindro. Y en el caso de este dibujo, podemos regular también el golpe del regreso del vástago. Esta simbología que vemos aquí con esta flechita atravesada me dice que yo puedo regular la amortiguación del vástago. No sé si quieras agregar algo más. Inge. Haciendo un repaso de lo que vimos anteriormente, acuérdense que empezamos con elementos de trabajo, que son los pistones, los elementos de trabajo, los pistones. Después hablamos de los elementos de mando, que son las válvulas. Después hablamos de los elementos de señal, que son los que hacen que cambie de posición la válvula, y después hablamos de los elementos restrictores, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahora lo que vamos a ver es un esquema de aplicación. Este es uno de tantos que podría ser. Esto podría ser un taladrador neumático, ¿sí? Aquí tenemos el elemento de trabajo, el elemento de mando, ¿sí? La selectora de circuito, las señales de nuestras válvulas distribuidoras. Aquí tenemos por escamoteable y aquí tenemos de rodillo, y el disparador es este. Vamos a ver un video para que ustedes se den una idea, una simulación de este circuito en el taladrador neumático. Okay. Lo disparamos y ahí vemos cómo estamos taladrando, ¿sí? Como los taladros, aunque esos son hidráulicos que vemos en las calles para perforar orificios, pero sería lo mismo, ¿verdad? Y bien, pues con este breve repaso esperamos que se tenga un conocimiento de lo que es la neumática en su forma inicial. Este curso puede seguir, será que ustedes nos escriban y con gusto seguimos platicando diferentes temas. ¿Verdad, Ángel? Esperamos que les haya gustado. Ok, pues se despiden de ustedes. Yo soy el ingeniero Jorge Chacón. El ingeniero Raúl Acosta. Ok, nos vemos, hasta luego, bye.